Muy buenas tardes, familia. Bienvenido aquí a casa, a nuestra iglesia adventista del séptimo día, bilingüe del este de Los Ángeles. Es un gusto saludarles a través de este medio. Gracias por conectarse con su familia y con la iglesia esta noche. Vamos a orar, después vamos a meditar sobre la palabra de Dios y vamos a finalizar con una oración de agradecimiento a Dios por sus múltiples bendiciones. Quiero invitarles para que podamos orar, para invitar la presencia de Dios que nos acompañe a través de esta transmisión esta noche aquí desde la iglesia del este de Los Ángeles bilingüe. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por acompañarnos y bendecirnos durante esta semana. Ahora pedimos que tu presencia sea con nosotros, que nos ayudes, oh Dios, a poder conectarnos contigo a través del estudio de tu palabra y a través de la oración. Abre nuestros ojos para que podamos ver grandes y nuevas cosas de tu libro y de tu palabra y ley. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero enviar un saludo a las familias que nos acompañan y que esta noche se conectan con nuestro servicio en línea. Quiero dejarles saber que el día de hoy aquí en la iglesia del este de Los Ángeles experimentamos y vimos un milagro. Porque los milagros suceden cuando hay un Dios que está en los cielos y mientras Él esté sentado en su trono, siempre tenemos esperanza. Y el día de hoy vimos eso y alabamos a Dios por el hecho de que Dios es el Dios que está presente, el Dios de los milagros, el Dios para quien nada es imposible. Y mientras Dios exista y Él esté sentado en su trono celestial, existe la esperanza. Así que nunca te des por vencido. Esta noche quiero invitarte para que veamos 3 pasajes de la Biblia solamente, después vamos a orar esta noche. 3 pasajes solamente, así que aquí está el primero. El primero lo vamos a encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 33 y versículo 3. Nunca vas a olvidar ese texto bíblico porque Jeremías, capítulo 33 y el versículo 3 es la línea directa a Dios. Así que si necesitas esta noche acudir a Dios, a hablar con Dios, debes de memorizar y leer Jeremías, capítulo 33 y el versículo 3. Porque nota lo que dice ahí el profeta en Jeremías, capítulo 3 y el versículo 33. Me agrada que estás leyéndolo en tu Biblia o en tu teléfono esta noche. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Qué bueno es nuestro Dios. Él nos invita a que vengamos a Él, que clamemos su nombre y Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Qué bueno saber que Dios es el Dios que está presente, el Dios que está cerca, el Dios al quien nosotros podemos acudir y ir con nuestras preocupaciones, con nuestros problemas, con nuestras inquietudes. Es el Dios que está presente y nos invita que podamos clamar su nombre. Por eso hay un canto que dice, aclamar a Jehová. Es lo que necesitamos hacer esta noche. Si tienes un problema en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, clama a Dios que Él te va a escuchar. Pero se convierte aún más mejor, porque nota lo que dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 65, Isaías 65 y el versículo 24. Ahora este pasaje es casi increíble poderlo leer y que sea un versículo que es una promesa de Dios para nosotros esta noche, que estamos todavía en las garras de esta pandemia, estamos saliendo de esos tiempos difíciles. Nota lo que dice Dios a través del profeta Isaías, en Isaías 65, versículo 24, dice, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Qué maravilloso, qué bueno es nuestro Dios. Él nos dice, antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Es que Dios, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras pesadillas, nuestras luchas, nuestros desafíos, y Él dice que antes que clamemos a Él, Él nos va a responder. Nota el texto de la Biblia. Y mientras aún hablamos, Él habrá oído. Eso es exactamente lo que sucedió el día de hoy aquí en la iglesia adventista del séptimo día bilingüe de Los Ángeles durante nuestro servicio del banco de comida. Hubo un caso de una persona muy especial que recibió una llamada que era muy difícil. Era una llamada de una amenaza contra su familia. Una llamada de secuestro, que habían secuestrado a un miembro de su familia y la persona estaba debilitada, se encontraba en una condición muy difícil. La iglesia empezó a orar. El texto bíblico dice, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Será que existe tal vez una prueba más difícil que recibir una llamada de los secuestradores que digan a través de la línea telefónica, tenemos a tu hijo o a tu hija, tienes que pagar tanto para que lo
podamos poner en libertad, o si no, vamos a atentar contra la vida de él o de ella. No creo que exista tal vez una llamada más difícil. Y esta querida persona recibió esa llamada y la iglesia empezó a orar. Los hermanos empezamos a orar. Oramos, porque con el pueblo de Dios ora suceden cosas maravillosas. No había pasado más de una hora. Empezamos a orar de nuevo. La directora del banco de comida, un servidor, oramos una oración diciendo: Señor, permite que esté bien y salvo el hijo de nuestro querido hermano, que todo esté bien, que los secuestradores puedan poner en libertad a ese joven, que nada le suceda, que ni aún un pelo de su cabello pueda ser dañado por esas personas. Y mientras estábamos orando, la respuesta ya se había dado. Mientras estábamos ahí, llegó de regreso la persona, pero ahora no con lágrimas de dolor, de sufrimiento, sino ahora con lágrimas de alegría, porque aparentemente su hijo estaba bien. Y estas personas solamente habían llamado, amenazando, haciendo una amenaza falsa para tratar de ganar un dinero, para tratar de sacar dinero de nuestro querido hermano que estaba con nosotros el día de hoy. Yo te digo, la palabra de Dios dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Cuando tú necesites que Dios responda, que Dios se manifieste en tu vida, tienes que clamar a Él, y tenlo por seguro, antes que clames a Él, Él te responderá. Mientras aún hables, Él habrá oído. Esto es exactamente lo que sucedió en la vida del profeta Daniel, en Daniel capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a ir para esta tarde ver el ejemplo de una persona que confió en Dios y que aún en las dificultades, en los problemas, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, clamó a Dios y Dios le respondió. Bendito sea el nombre de Dios. Nota la condición del profeta Daniel. A veces pensamos que era un ser perfecto, que no tenía problemas, pero nota lo que dice el mismo profeta Daniel en Daniel 8, versículo 27. Nota cuál era su experiencia después de pasar la visión de Daniel capítulo 8. Dice: y yo, Daniel, quiero que te preguntes si tal vez tú estás en una situación similar a la del profeta Daniel. Y dice: y yo, Daniel, quedé como quebrantado. ¿Te encuentras tú quebrantado esta noche? Y estuve enfermo. ¿Te encuentras tú enfermo esta noche? Algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no entendía. ¿Te encuentras tú esta noche espantado, molesto, tal vez por el quebranto de corazón, la enfermedad que haya venido a tu vida o la prueba que ha venido a tu hogar, a tu familia, a tus hijos? Bueno, estás en buena compañía, porque el profeta Daniel se encontraba en Daniel capítulo 8, versículo 27, en tal condición. Y quiero que sepas que la única respuesta cuando te encuentras en una prueba tal es la oración. La respuesta es la oración. Nunca olvides eso. Cuando te enfrentes ante pruebas, desafíos, pesadillas, la respuesta es la oración. Mientras haya un Dios que está en los cielos, nunca pierdas la esperanza, querido. Tenemos que confiar en Dios, aun cuando nuestros sentimientos nos traicionan y pensamos que Dios no existe, de que la oración no es eficaz. Recuerda, la respuesta es la oración. Porque dice entonces Daniel capítulo 9, versículo 2: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel conocía que la respuesta del cristiano está en la oración. Cuando tú te enfrentas a problemas, a desafíos, a catástrofes, a crisis en tu vida, ¿cuál es la respuesta en tu vida? ¿Es el dinero? ¿Es los recursos humanos, la sabiduría humana, o es la mano divina y poderosa de Dios a través de la oración? Y entonces el profeta Daniel empieza a orar, dice el versículo 4: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y el profeta de Dios empieza a orar ante la prueba que está enfrentando. Lección para nosotros cuando estemos enfrentando un problema, un desafío, un catástrofe, una crisis. Necesitamos orar más, depender más de la oración, porque la respuesta para el cristiano está en la oración. Y este capítulo maravilloso de Daniel capítulo 9
incluye la oración de ese profeta, ese hombre de Dios que oró, confió en Dios. Y si tú tomas el tiempo para leer su oración, que es del versículo 4 al versículo 19, que son en verdad, podríamos decir, 16 versículos, no más de 400 palabras. La oración de Daniel, un hombre quebrantado, un hombre acongojado, un hombre que dice el versículo 27 de Daniel capítulo 8, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, un hombre enfermo, enfrentando la incertidumbre sin saber el futuro, como tú y yo, empieza a orar y algo interesante sucede. Quiero que notes ahora en Daniel capítulo 9, versículo 20. No vamos a leer la oración, pero vamos a finalizar con este pensamiento. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y después, dice el versículo 23, las palabras del ángel Gabriel, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Quiero que notes este cuadro maravilloso de cómo funciona la oración. El profeta de Dios está quebrantado, está acongojado, empieza a orar, y antes de que él empiece a orar, antes de que termine de orar, Dios dice a su ángel Gabriel, Gabriel, necesito que vayas al planeta Tierra y que lleves la respuesta, la interpretación de la visión a mi hijo y a mi siervo Daniel. Y es interesante que aunque el paraíso de Dios, el tercer cielo, es muy lejos en el universo, aparentemente para Dios y para sus ángeles no hay distancia, no hay tiempo, porque la orden se da y el ángel Gabriel abre la puerta y de repente pasa del paraíso, del centro de misión de control del universo donde vive Dios y los ángeles, y ahora se encuentra en la recámara del profeta Daniel. Antes de que clames a mí, yo te responderé. Y antes, dice el texto, de que hables, yo te voy a escuchar. Estas son las palabras de Dios. Antes de que digamos a Dios cuáles son nuestras necesidades, Él las conoce y Él quiere darnos la promesa de su presencia para que venga lo que venga, pase lo que pase. Nunca olvidemos de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso decía el texto que encontramos en Isaías 65 y el versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. A veces tenemos la experiencia que tuvimos aquí en el banco de comida el día de hoy. Nosotros estábamos orando por la libertad de ese hijo de familia que supuestamente había sido secuestrado por personas con malas intenciones. Nuestro hermano estaba destrozado, derrotado, acongojado, con lágrimas, con dolor, sin poder hablar. No habían palabras para consolar su corazón, pero recuerda, hay un Dios que está en los cielos. Y la iglesia empezó a orar, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios a través de la oración. Y empezamos a orar. No sabíamos, pero el texto dice, y antes que clames a mí, yo te responderé. Y mientras aún hablen, yo oiré. Dios tenía la respuesta. Nosotros estábamos orando. Las palabras estaban en nuestros labios, pero mientras orábamos, la respuesta ya venía. Regresó la persona a los servicios del banco de comida con lágrimas de alegría, de agradecimiento a Dios por lo que Él había hecho. Nunca pierdas la esperanza. Si tú eres un cristiano, no pierdas la fe. Dios está con nosotros. Él está contigo. Por eso esta noche queremos una vez más orar, pero esta noche, a diferencia que otras noches, vamos a orar una oración de agradecimiento, una oración de fe. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente oramos y le decimos a Dios, le dijimos a Dios, gracias Señor por siempre estar a nuestro lado, gracias por siempre acompañarnos, gracias
que mientras tú existas, siempre hay esperanza. Esta noche queremos hacer esa oración de agradecimiento a Dios, de que Él conoce nuestras necesidades. Y queremos esta noche simplemente decidir que vamos a confiar en Él. Vamos a echar nuestra suerte con Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga a ti esta noche, a tu familia, que te acompañe, que te llene de fe, de fervor y sobre todo de esperanza. Esta noche quiero invitarte para que podamos unirnos y orar para finalizar nuestro miércoles de oración. Es un momento gratos que hemos tenido desde aquí, desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día, bilingüe del Este de Los Ángeles. Vamos a orar y también vamos a incluir cada petición que ha sido compartida. Queremos colocarlas en las manos para ese Dios que las conoce y ese Dios que de seguro está por responder porque Él ha escuchado el clamor de cada uno de nosotros esta noche. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias que en la autoridad de tu palabra, esta noche, tú estás con nosotros. Esta noche, oh Dios, gracias que tú nos has escuchado. Esta noche, gracias que nos has oído. Gracias que estás por responder la plegaria, la petición de nuestro corazón. Pero esta noche, oh Dios, simplemente queremos decirte, bendito sea tu nombre. Gracias por estar presente en nuestra vida. Gracias por darnos esperanza. Gracias por llenarnos de agradecimiento al ver que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por la promesa que aun cuando estamos orando y pidiéndote las cosas que necesitamos, tú ya envías la respuesta. La respuesta ya está de camino. Oh Dios, esta noche queremos bendecirte por el milagro que tu iglesia presenció aquí en el servicio de banco de comida. Habían lágrimas de dolor, pero lágrimas también de agradecimiento, porque tú estabas con la familia que fue afectada por esa llamada tan difícil de las personas que pedían dinero, amenazaban, que habían secuestrado a un miembro de la familia. Y en todo eso, Dios, tú cuidabas de la familia de esta persona. Así que te bendecimos, te damos gracias. Gracias porque vimos un milagro y hoy nuestra fe es más sólida, más fuerte. Nuestra fe está anclada en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Oh Padre Santo, esta noche tú has visto, has escuchado las peticiones de tu iglesia. Esta noche queremos colocarlas en tus manos. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios y por eso no perdemos la fe. Para el enfermo, Señor, pedimos sanidad, que tu mano de sanidad pueda posar sobre cada persona que está pasando una crisis de salud. Que les bendiga, les acompañes, que puedan ser sanados esta noche en el nombre de Cristo Jesús, porque hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús, quien murió y que también resucitó. Oh Dios, bendice a las familias esta noche. Acompaña a los padres, a los hijos de cada familia. Ayúdanos, oh Dios, para acercarnos más a ti, para echar nuestra suerte con Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Que hoy decidamos que vamos a seguir la palabra de Dios y vamos a seguir al Cordero de Dios que fue inmolado por los pecados del mundo. Que bendigas, oh Dios, también esta noche a cada miembro de familia que esta noche se encuentra fuera de una relación íntima, una relación de salvación con el Señor Cristo Jesús. Queremos orar por nuestros miembros de familia, los hijos, los compañeros de trabajo. Queremos orar por toda persona que esta noche se encuentra fuera de la salvación y de los brazos de amor y de protección de Dios. Oramos, oh Dios, para que sigas atrayendo a nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos, para que sientan el deseo de conocerte y de entregarse a ti mientras la puerta de gracia y de misericordia esté todavía abierta. Esta noche, oh Dios, te bendecimos, te damos gracias por tus milagros. Gracias por responder a cada plegaria, a cada petición y sobre todo gracias por la promesa de tu presencia, que tú estarás con nosotros. Acompáñanos pues esta noche y llénanos de fe y de fervor, porque lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga esta noche. Para finalizar, te quiero invitar que vengas el sábado. Tendremos nuestro servicio de iglesia el sábado afuera, a aire libre. Y este sábado vamos a tocar un tema muy importante. Se llama quebrantando las artimañas o en español es quebrantando las artimañas del enemigo. Vamos a aprender cómo podemos quebrantar el poder del COVID-19 y también cómo quebrantar el poder,
las artimañas del enemigo en nuestra vida a través de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que pases una muy feliz noche.